Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Soy Eli Garcidueñas, bienvenidos al podcast Maternandeando. Este podcast es un espacio para compartir ideas. Las opiniones de nuestros invitados les pertenecen únicamente a ellos y no representan necesariamente las de Maternandeando o el equipo detrás de este proyecto. El día de hoy les tengo un tema que han estado pidiendo bastante, que es sobre la audición, y para eso está aquí la especialista, la doctora Vanessa Khalil. Ella es audióloga y nos va a platicar precisamente todo sobre la audición desde chiquitos. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Me encanta este podcast. En realidad ya era fan y para mí es un honor estar aquí. Ojalá sea un tema que les enriquezca a todos. Claro, mira, me lo han estado pidiendo mucho las mamás que nos escuchan porque dicen es que queremos saber sobre audición. Ya hablamos de otros temas, pero la audición es importantísima. Sí, y cada vez creo que es más popular. ¿Sí? Lo alcanzo a ver de repente en redes que se escucha un poco más el tema de la audición. Oye, doctora, y a ver, dinos, ¿cuándo podemos empezar a detectar problemas en la audición? Que es la pregunta así clave que nos va a abrir todo el tema. Esa pregunta me encanta. Porque es muy crucial. En realidad, a veces la falta de información hace que estas valoraciones se aplazcan eternidades. Ujú. En realidad, todo recién nacido tiene una primera valoración. Ya se escucha cada vez más el tamiz auditivo. El tamiz auditivo se hace en los primeros 3 meses de vida y debe de hacerse en todo recién nacido. Es un derecho del bebé poder tener el tamiz auditivo y se puede hacer tanto en el medio privado como en el medio público. El tamiz auditivo nos permite categorizar los niños en los que tienen factores de riesgo y que puedan tener algún problema auditivo y en los Ok. que no. Entonces, esa es la primera detección y súper oportuna, antes de los 3 meses. Eso es increíble. La realidad es que la tecnología que haya avanzado de esa manera y poder detectar pérdida auditiva tan chiquito está en lo máximo. Sin embargo, no se queda solo ahí. Ujú. A partir de ahí, podemos tener pequeños que no pasan el tamiz auditivo o que tienen muchos factores de riesgo y estos deben de tener una valoración ahora diagnóstica. Tamiz solo categoriza en el que tiene riesgo y el que no tiene riesgo de pérdida auditiva. Podemos hacer potenciales auditivos y depende de la edad, audiometrías y estudios complementarios. Sin embargo, hay países primer mundo que en realidad tienen protocolos como Estados Unidos, en donde antes de iniciar escolaridad, más o menos rondan los 2 y 3 años, o sea, estamos hablando de kinder, hacen un estudio audiológico para descartar cualquier problema de alteración de la audición. Mm. Así permiten un diagnóstico muy oportuno para dar tratamiento y que no sean pequeños que se atrasen en el aprendizaje. En México no tenemos tanto esta práctica, realmente el estudio de audición se deja cuando ya todos los foquitos se prendieron y ya no pudimos hacer nada más, pero cada día realmente yo tengo mucho contacto con pediatras y cada día estamos entrando más en esta cultura en teoría de primer mundo, pero que debemos de implementar, porque detectar una pérdida auditiva a tiempo nos cambia la vida. Claro, me imagino, y más a un chiquito, ¿no? Sí. Que va iniciando la parte del lenguaje, la socialización. Es que el cerebro, lo decimos de manera coloquial, son esponjitas. Y sí, son esponjitas. El cerebro es esponjita. Y este cerebro en los primeros años empieza a adquirir un montón de palabras, empieza a adquirir todo lo que hay alrededor, sonidos, y hasta ya pueden distinguir que el camión del agua, que el camión del gas, que el timbre de la casa, todo es audición. Entonces, el poder detectarlo a tiempo nos permite poder rehabilitarlo y poder integrarlo a este mundo. Y ahora ya hablamos de detección a tiempo, pero ¿qué señales, bueno, ya pueden empezar a ver los papás? Por ejemplo, ya ha pasado el tiempo y yo ya estoy viendo que mi chiquito está atrasado en ciertas cosas y ya son focos rojos para mí como papá. ¿Qué señales pueden ver y que sea como alerta para que vayan a hacer un estudio? Tenemos como 2 tipos de señales. Tenemos, digamos, las del lenguaje. Las del lenguaje van a ser que pequeñitos de 8 o 9 meses no estén balbuceando. El no balbucear, aparte de un retraso en el habla, estamos hablando de que es un pequeño que pueda tener algún problema de audición, que al año de edad no esté diciendo sus primeras palabras, que a los 18 meses no diga ni 10 palabras, a los 2 años no lleguemos a las 50 o no estemos juntando. Cualquier retraso de este
este ámbito que es lenguaje, puede estar indicando un problema en el lenguaje, en la audición. ¿Por qué? Porque, como dicen por ahí, como escuchamos, hablamos. Entonces, si el niño no está escuchando bien, pero es que creemos que o es un niño ausente, que no escucha nada, nada, cero, o escucha perfecto. Y ese rango que hay intermedio es donde se pierden. ¿Por qué? Porque qué tal que escucha, pero no escucha suficiente. Entonces son pequeños que pueden confundir rana con rama, cuna con tuna. Son pequeñitas diferencias entre fonemas que es donde no logran llegar a este lenguaje normal. Eso en cuanto al lenguaje. Y las otras señales auditivas. Un pequeñito que se le está hablando, y estamos hablando de un bebé, que le estamos hablando y se ve ausente, no está prestando atención, no voltea, no busca el sonido al año de edad, que no responda por su nombre, que le llamamos Juanito, Juanito. Y Juanito ni nos ve, ni voltea, ni busca el sonido, nada, ahí hay alarma. Pequeños más grandecitos que les suben muchísimo a la televisión, que hay que gritarles para que hagan atención. Y hay alarma porque también los pequeñitos que van a la escuela y que la maestra todo el tiempo, es que Juanito no me presta atención, y es que le tengo que repetir la indicación, y es que no me sigue órdenes, o se distrae muy fácil en el aula. Si bien se distrae como foco para muchas cosas y que hay que descartar al inicial, es si está escuchando adecuadamente, porque por algo se está dispersiendo. Sí, es cierto. Ahorita estaba yo pensando en los chiquitos que a veces es que ahorita yo veo que hay una tendencia de todo como etiquetarlo como TDA, autismo y todo. Y ahorita, por ejemplo, si no voltean cuando le dices su nombre, sí, claro, puede ser porque no te están escuchando realmente. Sí, y en realidad, justo, siempre me llegan a consulta por problemas de lenguaje y le pregunto, la primera pregunta, ¿y usted cree que sea TEA? ¿Que sea Ajá. autismo? ¿Que sea hiperactividad? ¿Puede ser? Sí, pero no es esta categoría ni esta etiqueta lo que va a marcar la diferencia, sino lo que hacemos con estos pequeños. Y lo mismo pasa tanto con el de autismo, con el hiperactivo, como el de audición. No pasa nada si el pequeño tiene pérdida auditiva, sino qué hacemos con esa pérdida auditiva. Como el procedimiento, o sea, como hacer caso a esos focos rojos y el procedimiento después de la evaluación. Ujú. Y bueno, por ejemplo, en factores de riesgo, ¿cuáles son los más elevados desde chiquititos y hasta que ya son un poquito más grandes? Tal cual, vamos en ese rango de edades. Cuando nacemos, que sea prematuro. Cualquier bebito que nació antes de las 37 semanas se considera factor de riesgo. Si estuvo más de 5 días en terapia, en USIN, si tuvo uso de antibióticos, la mayoría de los antibióticos que usamos en USIN son dañinos para el oído. Si bien no es para que le digan a la doctora, no le ponga antibiótico a mi bebé que está en USIN, primero está la vida y luego está la función en medicina. Y tal cual pasa aquí, primero hay que lograr que el bebito salga de USIN sano para después ver las complicaciones de repente de algunos medicamentos. Y si se puso amarillito, ahí con cuidado porque muchos bebitos se ponen amarillos. Ujú. Si necesitaron fototerapia o exsanguinotransfusión, son bebitos que también están en este factor de riesgo. O alguna infección en los primeros días de vida, como citomegalovirus o herpes, también se consideran factores de riesgo. Entonces, en realidad, entran bastantes. Bastantes. Y eso estamos hablando de los recién nacidos. Todos los que somos papás sabemos que entran a la escuela y se enferman todos los días. Cada semana es un bicho nuevo en casa. Entonces, si ese bicho se está yendo al oído muy frecuentemente, también es un factor de riesgo. De hecho, en países primer mundo, cuando los niños tienen otitis, se les pone auxiliares, porque claro, en Estados Unidos son gratis, se les Claro. presta. No es como aquí, Sí. se les pone auxiliares mientras logra la recuperación de la otitis, sobre todo cuando son recurrentes. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que reciba toda la señal auditiva posible Ujú. mientras logra la recuperación de su oído. Porque los niños con otitis, cuando tienen líquido en el oído, escuchan como cuando nos metemos en la alberca. Entonces no logran percibir todos los sonidos. Y si está dentro de los primeros 5 años de vida, ¿y qué tal que todo el primer año estuvo con otitis? Es un año de pérdida auditiva. Quizás no es una pérdida auditiva permanente,
pero ese año lo perdió en lenguaje y en adquisición de sonidos. Entonces, imagínate qué tan atrás nos estamos quedando, que cuántos niños tienen otitis. Esto es de las consultas más frecuentes en otorrino. Y entonces hay que tener cuidado porque hay que darle seguimiento audiológico. A ese pequeño hay que hacerle estudio audiológico antes, durante y al finalizar tratamiento para ver que no hayan secuelas. Entonces, otitis recurrentes por estas infecciones en la escuela, si están expuestos a ruidos. Me encantaría decir que no, pero si van de repente, están muy expuestos a las fiestas, al tianguis, a la pachanga, pues entonces también pueden tener exposición de ruido crónica y un daño auditivo. Y ya por último, niños muy traviesos que se metan cosas al oído Esos son los míos. que se puedan perforar membrana timpánica. Entonces, muchas cosas pueden pasar. De hecho, cuando hago tamiz auditivo, siempre trato de ser muy clara. El tamiz auditivo, lo único que me descartó es que el pequeño no naciera con pérdida auditiva. Pero no podemos tomar en cuenta ese tamiz para el año de edad, 2 años, 3 años, 4 y 10 años, porque llegan niños muy grandes y me dicen, pero sí le hice el tamiz, pero ¿qué pasó de los 3 meses de vida a los 7? Claro. Ahí hay un rango enorme de situaciones que pueden pasar, entonces hay que tener cuidado. Ay, sí, ahorita te estoy escuchando y digo, es demasiado. Fíjate que yo conocí a una joven que tuvo un accidente automovilístico y ella perdió desde los 10 años la audición. Entonces, yo ya la conocí a los 15 y se le olvidó hasta cómo decir algunas palabras, o tener que usar lenguaje de señas. Entonces, es tan importante, porque hasta un golpe puede hacer que se pierda esta Sí, y ahora esta hablando de, audición. de que se nos olvide, Ujú. mm, no es de niños, pero en adultos. Estos adultos que perdemos audición por edad, a veces siempre les digo, no hay que esperar a que ya no escucho nada para ponerse un auxiliar. Cuando pasa mucho tiempo el cerebro sin recibir señal auditiva, el cerebro va a decir, ya yo no quiero escuchar. No me importa si me pones un aparato, un audífono, tú haz lo que quieras, envíame señal, yo ya no quiero escuchar. Entonces, esa es la importancia de adaptarse a tiempo, porque el cerebro llega un momento donde dice, a mí no me importa lo que me envíes, yo ya no quiero escuchar. Claro. Y esa parte del cerebro se va a terminar atrofiando, dañando y ya no va a hacer lo que tiene que hacer. Wow, qué importante, qué bueno que lo comentas. ¿Y qué mitos? Ahora vamos a hablar de los mitos. Hay muchísimos mitos ahora acá con los papás modernos. Entonces, fíjate, hay uno que yo digo, a ver, hay algunos papás que están a favor y otros en contra. Ir al cine, llevar a los bebés, ¿desde qué edad al cine? O sea, yo he visto que los llevan desde muy chiquitos y les compran hasta unos aparatitos aquí para que no escuchen y bloqueen el sonido. Otros que dicen: "No, me voy a esperar hasta los 2 años". ¿Tú qué recomendación nos das en ese mito? Este es un mito aparte polémico, porque es muy debatido. Sí. Obviamente están los papás que siguen queriendo ir al cine y lo van a llevar al bebé. Yo no lo sugiero. Aún con los audífonos, obviamente va a pasar algún tipo de sonido. Y los sonidos que se manejan en el cine son extremadamente altos. Además, cada vez que voy al cine creo que lo escucho más alto. Yo no sé si le están Sí. subiendo volumen o qué está pasando, pero personalmente cada vez que voy lo escucho más alto. Sí. Entonces, no, a los bebés no se les debe exponer a ruidos y la sugerencia, porque además entra en un debate, no solo es la parte auditiva, sino la parte de las pantallas. Entonces, para mí es un debate, pero al menos no antes de los 2 años. Si me preguntan a mi sugerencia, yo diría que hasta los 4. Pero, a partir de los 2 podríamos ir integrando pantallas con audición, pero en realidad 2 horas de pantalla y 2 horas de sonido, ni a los 2 años lo recomendaría. Mm. Y otro mito que tú digas: "Ay, también está este en papás". Pues me vienen 2. El que viene con lenguaje, de cada niño hablará a su tiempo. Ahí es que tener mucho cuidado, porque si ese pequeño no solo es un problema de habla, sino también de audición, no es que mañana quiera escuchar, es un problema que él tiene y que tiene que rehabilitarse. Entonces, siempre dejamos la audición cuando ya todo lo demás no funcionó. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya se le hicieron las valoraciones por neurología, cuando ya tiene 2 años en terapia de lenguaje, cuando ya lo vio el psicólogo, cuando ya los maestros ya no saben qué hacer con este pequeño,
bueno, vamos a ver cómo está la audición. Y entonces se retrasa mucho tiempo en la primera que debió de ser, si el pequeño escucha o no escucha, para poder rehabilitarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el ya hablar a su tiempo, porque son de las primeras señales en los niños que no escuchan, un retraso del lenguaje. Esa es una. Y otra que se me viene, los pequeñitos con malformaciones, como la microtia. Un pequeñito que un oído está sano, audición normal, y un pequeñito sin un oído, donde tiene una microtia, una malformación que no permite su audición. Dicen, bueno, tiene un oído que lo va a dejar a escuchar, él se va a desarrollar de manera adecuada. Si bien la mayoría de los casos se desarrollan de manera adecuada, no quiere decir que este pequeño no esté teniendo dificultades. Hay estudios que comprueban que un niño con una sola audición llegan a casa con una fatiga auditiva, un cansancio auditivo cerebral extenuante, porque es un pequeño que tuvo que hacer muchísimo más esfuerzo para prestar atención, porque me encantaría decir que todos estamos así de silenciosos en el aula, pero sabemos que no. No. Está el de atrás pidiendo un sacapuntas, está el de la derecha peleándose con su amiguito, está el del otro que está saliendo y jugando y riendo, y el pequeño aparte no está en la primera fila, sino que está hasta la última. ¿Cuánta señal de audición está perdiendo por parte de la maestra? Híjole. ¿Cuánto esfuerzo los que de repente hemos ido a fiestas, a reuniones, a restaurantes donde hay música? ¿Cuánto esfuerzo hacemos para escuchar a la persona que está al frente? Estamos ya así, se nos cansa la vista, como si nos fuera a ayudar con la audición. Ya no sabemos qué más para enfocarnos. Es este pequeño en el aula, intentando aprender español, inglés, matemáticas, historia. Y aparte nos enojamos porque el niño se distrae. Claro. Entonces, sí es un pequeño que necesita sus 2 oídos para el aprendizaje. Y además, tenemos 2 oídos para localización de sonidos. Suele ser hasta peligroso. Qué peligroso que pasemos la calle. Nos tocan el claxon. ¿Y de dónde? ¿Hacia dónde volteo? ¿Y dónde sonó? Entonces, en eso es peligroso. Tenemos que saber de dónde vienen los sonidos. Si viene del lado derecho, si viene del lado izquierdo, de dónde vienen los sonidos del aula también. Y todo eso, la única forma de tenerlo es con 2 oídos. Ay, qué importante que los papás lo sepan y que se informen sobre este tema para que sí lleven a una evaluación a sus chiquitos si están pasando por esto. ¿Qué esperanza tiene un niño que va desde muy chiquito a una valoración, que se le coloca su aparatito para escuchar mejor? ¿Qué esperanza tiene a comparación de un niño que nunca se le trató adecuadamente desde chiquito? No es que ni siquiera podríamos compararlos. Es que es un mundo de diferencia entre estos dos. En realidad me costaría, pero vamos por partes. Tengo una pequeña, y se la voy a pasar para que vea que estoy hablando de ella, que es mi paciente favorita, perdonen todos los demás. Esta pequeña se detectó a tiempo. ¿Qué quiere decir? Se hizo tamiz auditivo a los 2 meses de edad, no pasó sus tamices, se pasaron a estudios diagnósticos donde se hicieron potenciales, no había resultado, una pérdida casi profunda, y a los 3 meses, ahora sí que yo siempre le digo, como países primer mundo, se estaba adaptando a auxiliares auditivos. A los 3 meses. Wow. Eso solo se logra en países primer mundo. Y ahorita ella tiene 8 meses, balbucea igual que cualquier bebé de esa edad. Y es más, creo que hasta más adelantada va porque hasta repite lo que está haciendo. Va a terapia, porque tiene que ir a terapia de lenguaje a esa edad Wow. para que le aprendan a escuchar, para que aprenda a escuchar con sus audífonos y replica los sonidos que se hacen en terapia. ¿Sabes? Mi éxito. Y fíjate, ahorita que dices la terapia del lenguaje, también ese es otro mito, que hasta los 4 años tienen que llevarlos a terapia de lenguaje para poder ayudarlos. Sí, es que si bien era un mito, hace muchos años era así. Pero cada vez, obviamente, tanto nosotros nos especializamos como también las terapeutas en poder trabajar con niños cada vez más pequeños. Y sí me llegan a consulta, es que yo acudí, es que yo fui a valoración a tiempo y me dijeron que aún no. Entonces, sí, obviamente, y también lo vi en el podcast pasado de la terapeuta, en el que decíamos, cuidado con quién vamos. Porque si nos está diciendo que no es a tiempo, no es cierto.
tengo pequeños de 1 año, 2 meses, que no se puede llamar oficialmente terapia de lenguaje, pero se le llama estimulación. Entonces, estimulación del lenguaje dirigida a ese pequeño. Y sí avanzan. Y sí no tenemos que llamarlo ya retraso, porque a esa edad estamos muy a tiempo. Entonces, sí hay que tener cuidado. Y sobre todo, esto hablando de pacientitos como esta que tiene sus 2 orejitas y que se le pone auxiliares. Pero también tengo un pequeñito, tiene 1 mes y tiene microtia. Y me dice la paciente, ¿y qué hacemos? O sea, ¿cuándo le pongo el auxiliar? Y yo, el auxiliar tiene que ir. Si nació ese día y se le detectó que tenía microtia, se le pone a ese pequeño. Ese pequeño que ya sabemos que no tiene orejita, tiene pérdida auditiva. Entonces, desde ese momento ya sabemos. Entonces, ya hay que adaptarlo. Entonces, cuando se pueda, porque obviamente económicamente es difícil, desde que se pueda, ya se ha adaptado. Y a ver, ahora vamos a factores que las mamás pudieran evitar en el embarazo para que no, ahorita hablando de mi propia, ya me acordé de uno, para que no pasen este tipo de cosas, o más bien sea como preventivo, ¿no? Saberlo y tú puedas, prevenirlo. Es difícil, porque muchos de estos son situaciones genéticas que no podemos evitar. Me encantaría decir que con los multivitamínicos que nos dan en el embarazo, la mayoría de las patologías deberían de descender o disminuir en frecuencia, pero la realidad es que durante el embarazo no hay nada que podamos hacer. Tratar de mantenernos sanos, comer lo posible, consumir nuestros vitamínicos. De repente pueden ser situaciones como la situación de que estemos un gatito por el toxoplasma, que pudiéramos tener el gatito adecuadamente desparasitado, que tenga sus vacunas a tiempo, pero realmente es un volado de que nos pueda tocar. Bueno. Y bueno, ya hablamos de las infancias y de los desde los chiquitos hasta los un poquito que están un poquito más grandes, 10, 12 años. Ahora vamos a hablar de ya nosotros. Los que ya estamos en los 30, los que ya vamos para los 40, ¿qué cuidados podemos tener para ayudar a la audición? La realidad es que actualmente la higiene auditiva está muy mal, muy bien para mi consulta, pero realmente cada día la audición en los más jóvenes Ujú. se está deteriorando más por nuestros hábitos, en realidad. Me encantaría decir que por algo degenerativo, algo de los humanos, pero en realidad es por nuestros malos hábitos. El uso, ya sabemos, de audífonos, sobre todo los intraauriculares, los que van súper adentro del conducto, esto nos están generando bastante daño. Obviamente, el paso del sonido tan fuerte, tan directo al oído, nos ocasiona daños como traumas acústicos. Claro que dependiendo de la intensidad, el problema es que hasta el día de hoy los audífonos no dicen cuántos decibeles nos están pasando. Lo ideal es, obviamente es algo de marketing, pero que sería lo mejor del mundo, que los audífonos nos pudieran decir, estos audífonos llegan a estos decibeles, o que cada vez que subimos y bajamos volumen no viéramos una barrita, sino que pudiéramos ver cuántos decibeles estoy pasando. Algo que también desconocemos es que estos audífonos, si no embonan suficiente, está dejando pasar el sonido que hay en el exterior, más el sonido que estamos pasando nosotros. Esto es una suma. No quiere decir que si solo estoy escuchando mi música y la tengo muy alto, es el único decibel. Tengo que sumar el alrededor. ¿Y qué pasa muy frecuentemente? La gente lo usa en el trabajo para no distraerse del ambiente, en un café, en el metro, en el autobús. Y todo ese sonido que está pasando, pensemos en un autobús como unos 50, 60 decibeles, más los 60, 70 que les esté pasando, es una suma, algo que no mucha gente lo considera. Dice, bueno, pero lo pongo muy bajito, lo pondré no podemos saber, 30, 40 decibeles, más el de afuera. Entonces, esa es la importancia. Hay que tratar de reducir el uso si es por situaciones laborales, porque también tengo pacientes que lo necesitan, se dedican a hacer videollamadas, se dedican a trabajar en ambientes un poco ruidosos. ¿Qué sugiero? Los auriculares que son completos, que cubren completamente la oreja, y si pueden tener de cancelación de ruido para que no hagamos sumas, para que el único sonido que estemos pasando sea el del auricular. Sí, claro que la dieta también es importante. Ya le digo, todo lo que pasa en nuestro cuerpo también pasa dentro de nuestro oído, y eso se lo digo siempre a mis estudiantes. Si es un paciente
que tiene el colesterol alto, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, triglicéridos, si su sangre se encuentra llena de todos estos elementos, es la misma sangre que va a llegar a nuestro oído. Y las células del oído son muy sensibles. Y los vasitos son muy pequeños. Entonces, cualquier cosa que no esté estable en el oído me lo va a afectar. Entonces, a veces pueden ser pacientes que son jóvenes, pero sus hábitos son totalmente malos. Me dice, es que no entiendo por qué tengo pérdida auditiva. Tengo 40, tengo 30, tengo 50, aún estoy muy joven para estos problemas de audición. Sí, pero todos tus hábitos también se representan en tu oído y esta pérdida auditiva se va a terminar reflejando. La célula no aguanta que haya tanta azúcar, que haya tantos triglicéridos, que la presión venga bastante alta. Entonces, sí va a presentar cómo cuidemos de nosotros en nuestro oído. Y para los que todavía dudan, sí, una vida saludable es el mejor camino, hasta el oído se puede ver afectado. Todo. Hablando de ruido blanco, el temazo porque es de mis bebés. Sí. ¿Recomendable o no recomendable el ruido blanco? El ruido blanco sí se recomienda, es bastante bueno para la parte del sueño, para lograr un sueño profundo. ¿Qué se sugiere? Que no sea más de 50, 40 decibeles. Y luego las mamás, sobre todo las del tamiz, que me preguntan eso. ¿Y cómo sé cuánto es eso? Gracias a Dios ahorita tenemos muchísimas aplicaciones y yo la usé con mi bebé, no es tan difícil. Bajamos alguna aplicación para calcular decibeles, ponemos el ruido y a la distancia que se encuentre mi bebé, pongo la aplicación y nos va a decir a cuántos decibeles está. Entonces, unos máximo 40 decibeles es lo que podemos poner. También no se sugiere las 12 horas de dormir. En las primeras horas del sueño, donde puede ser un poquito más inestable al entrar al sueño, las primeras 2 horas, media hora, pero no durante toda la noche. Perfecto. Platícanos cómo es el proceso de una cita para un bebé, para un niño y para un adulto. A ver, llegan y ¿cómo es tu proceso de evaluación? Mi evaluación generalmente son largas, eso siempre se los hago recalcar a los pacientes para que entiendan que no vayan a hacer citas después, porque sí lleva un proceso un poquito más largo. Los bebés, cuando vienen para tamiz auditivo, es una cita bastante cortita. Buscamos factores de riesgo antes, durante y después del embarazo para justo lo que habíamos platicado, de conseguir factores de riesgo, si fue un bebé tisto prematuro, si hubo infecciones, si estuvo hospitalizado, si se puso amarillito, cualquier cosa de estas para que ya yo me empiece a alarmar si puede haber algún factor de riesgo que necesita un estudio más avanzado. Realizamos el tamiz auditivo, que es una prueba muy sencilla, no es dolorosa. Ponemos un audífono en cada uno de los oídos y en unos segundos nos da la respuesta celular de que está funcionando o no. Sin embargo, si el pequeñito tiene factores de riesgo o no pasa su tamiz, tenemos que pasar a estudios más avanzados que se llaman potenciales auditivos. Los potenciales auditivos necesitan poner unos electrodos a nivel de cráneo y mandamos frecuencias, estimulación eléctrica para poder obtener la respuesta de todo el nervio auditivo hasta el cerebro. Ese sí es un estudio bastante largo, requiere de que el pequeño esté cooperando, dormido para poderse lograr. Pero bueno, lo principal es el tamiz auditivo para poder siquiera pasar a este tipo de estudios. Ahora sí, un pequeño. Ya a partir del año de edad, estos pequeñitos se les puede hacer tanto los 2 previos, no tamiz, porque tamiz hasta los 3 meses, pero podemos hacer emisiones otoacústicas, podemos hacer potenciales si el pequeño lo coopera y podemos intentar lo que llamamos audiometrías. Las audiometrías, si bien es el estudio más específico para saber el umbral de la audición, no todos los pequeños cooperan. Entonces tenemos que sacar ahora sí que todas las haces debajo de la manga para que el niño me coopere. Puede ser por conductual, que podamos ver con los ojitos cuando busca el sonido con los audífonos. Puede ser a través de refuerzos visuales, que son estos, que cada vez que pasamos el sonidito, se prende algo en una pantallita. Entonces ahí ya sabemos que el pequeño está buscando la pantallita porque escuchó. Entonces podemos hacer diferentes técnicas para obtener una audiometría en un pequeñito. Y ahí al año de edad yo también ya incluyo la evaluación del lenguaje. Porque tenemos que tener algo de lenguaje, dependiendo de en qué edad me lo estoy encontrando, claro que va a ser la evaluación más completa.
Si estoy buscando un pequeño de 1 año, pues sí que tenga sus primeras palabras, que se haya balbuceo, que haya intención comunicativa. Si estamos hablando de un pequeñito más grande, cuántas palabras dice, o 2 años, si me está comprendiendo órdenes, si me dice palabras, si reconoce objetos. Todo esto es parte de la evaluación de la audición. A veces me dicen, es que solo quiero la del lenguaje o solo quiero la audición. Las dos van en pegados, juntitas, no las puedo despegar, porque las dos son complemento de cada uno. Entonces, aunque vaya por un problema auditivo, si es un pequeño entre 1 año y los 6, le voy a hacer también evaluación de lenguaje. Ya hablando de adultos, es un estudio mucho más fácil porque es cooperador. Esperamos. El adulto será hay que hacerle la revisión de su oído, ver que no haya tapones de cerumen, algún dato de infección. Se hacen estudios para medir cómo está la presión del oído y el estudio de la audiometría, donde el paciente ahora sí que, al ser colaborador, nos tiene que avisar cada vez que escucha los sonidos. Es un estudio un poquito largo, pero conforme más cooperación haya, más cortito se hace. Perfecto. Pues a cuidarse y a detectar a tiempo para que los Eso. chiquitos puedan salir adelante y tener una vida lo más, con más calidad posible, ¿no? Con la parte de la audición y del lenguaje. ¿Qué mensaje le quieres dejar a todos los papás que nos van a estar viendo, te van a estar escuchando? Pues primero, que se dejen llevar por su intuición. Siempre tengo demasiados, me encantaría decir que no, pero tengo demasiados papás que ya decían, es que ya yo lo sentía, es que ya yo lo percibía, es que tengo 1 año que algo me dice un ruido en la cabeza que algo no está bien. Déjense llevar por su intuición. Hay estudios científicos en los que dicen que si el papá, mamá sienten algo, algo está pasando. Entonces, prefiero una valoración en la que yo les diga, no se preocupen, todo está perfecto, salió muy bien, no nos vemos más a que le diga, sí, había que buscar valoración antes. Entonces, no se dejen llevar, no son alarmantes, es mejor una valoración a tiempo y que le podamos dar atención. La audición es la puerta y la base para el lenguaje, para el aprendizaje y para la conexión entre nosotros. No la podemos dejar al final. Claro que no. Pues gracias por haber participado en este podcast. ¿En dónde te pueden encontrar? Si quieren hacer alguna cita, alguna valoración. Claro, está mi Instagram, está él como doctora Vanessa Foniatría. También estoy en Facebook como doctora Vanessa Khalil y estoy en León Moderno, en Jardines del Moral, y por ahí les comparten mi teléfono. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por haber compartido este espacio tan valioso y con tanta información para los papás que nos van a estar viendo. Claro que sí, Muchas un gracias. gusto. Y recuerden que si tienen un tema que queramos que compartamos con ustedes para buscar al experto que nos platique, no olviden compartir, suscribirse, comentar y darle like. Nos vemos en el siguiente capítulo.